36 al 46. Del 36 al 46, por favor. Hermatosis. Mateo 26, del versículo 36 al 46, por favor. Vamos a darle lectura y dice así. Entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Tómese asiento, por favor. Vamos a orar. Es que me das el micrófono. Me fue el avión. Vamos a hacer la oración por el siervo. Extienda su mano hacia él. Padre eterno, en el nombre de Yahshua, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, conocerte y nos has permitido recibir enseñanzas en labios de tu Hijo, al que tú has levantado y has puesto en este lugar, Padre eterno. Muchas gracias por su vida, por todo lo que él representa, por lo que ha conocido de ti, Señor, y que ha puesto, Señor, hacia nosotros delante el conocimiento en que tú eres Dios, eres Señor, que tú eres bueno, grande y poderoso. Te pido en esta hora, Padre eterno, que como cada día tú lo bendigas, le fortaleces, le animas, le esfuerzas, le llenes de tu bendición en cada etapa de su vida, Padre eterno. Que no falte, Señor, en su hogar la sal, la harina, el aceite, pero sobre todo tu presencia sobre él y sobre su descendencia. Que sea bendecido grandemente, Señor, y más que bendecido, Padre eterno, cada que se levante y cada que se acueste, bendito Dios. En las labores que ha de realizar en tu casa, Señor, y aún en las seculares, sea bajo tu dirección, bajo tu dominio, bajo tu poder y bajo tu gracia, bendito Dios. Que ninguno de sus enemigos, Señor, se enseñoree de él, Padre eterno. Antes tu bendita presencia le guarde y le proteja, Señor, de enfermedades, de ataques espirituales, ataques físicos y de cualquier índole, Padre eterno. Sea guardada su casa, bendito Dios, sus pasos afirmados, bendito Padre. Sean sus lomos ceñidos con la verdad, bendito Dios, y sea su cabeza llena de tu gloria, Señor, con yelmo de salvación, Padre eterno, para seguir dirigiendo, Señor, a esta congregación delante de tu presencia. Y así tu pueblo, Padre eterno, también reciba de la bendición, de la unción, reciba de la sabiduría, la revelación, Padre eterno, con un corazón dispuesto y una mente abierta para seguir siendo más que vencedores en el nombre de Yeshua HaMashiach, y declarando que tú eres Dios y Señor de toda carne, Dios y Señor de este tiempo y de los tiempos por venir, en el que es en el nombre del Todopoderoso, por los siglos de los siglos, en el amén, amén, amén y amén. 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 Tómese asiento, por favor. Es un mensaje basado en Mateo 26, 36 al 46, paralelamente con Lucas 22, del
verso 40 en adelante. Ahí ya lo tengo yo preparado alternadamente, ya que Mateo escribe algunas cosas que Lucas no escribió. Y Lucas, que era médico, escribe algo que Mateo no escribió, igual con Juan y con Marcos. Alguien dice, ¿y por qué 4 evangelios? Bueno, 4 son mejor que uno. Lo que uno no vivió, no vio, no fue informado, el otro sí, así de sencillo, ¿no? Cuando leemos acerca de nuestro Señor, tal vez se nos va haciendo un tipo de tradición, de costumbre, el leer de Él. Yo leía de un personaje en otro libro, de un hombre muy bondadoso, muy bueno, siervo de Dios. Y la manera en que narran su vida, su biografía, es algo muy, muy bonito y llega ese tipo de narración. Igual de otro personaje, cuando leemos la Escritura, hay veces que habla de nuestro Señor, en ocasiones hasta como que un poquito cortado, como que está hablando de Él y de repente pasa otro asunto y como que se corta así. Yo les invito a que cuando leamos, no solo de Él, de cualquier otro personaje, pero haciendo una mención especial de nuestro Señor, tratemos de imaginarnos el momento. Como si nos lo estuvieran narrando alguien que vivió en ese tiempo. No es lo mismo que los niños se acercaban a Él y los discípulos le dijeron, no molesten al maestro, retírense. Y Él les contestó, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí quedó. Si esto lo pasan a película, en actuación, nos llega más, porque hay color, hay imagen, oímos, vemos. Aquí solo leemos. Pero si buscamos nosotros y pedimos la guía del Espíritu Santo, que nos permita revelación de este hecho, hablando específicamente, obvio es de todo lo que se lee, que nos permita una revelación, una visión, o si nosotros espiritualmente cierro mis ojos, trato de imaginarme al maestro, no como lo pintan en cuadros, esculturas, estampas, un varón o una túnica blanca que representa su persona, y trato de imaginarme el campo bonito, pasto, que los niños corren alegres, que lo identifican y van corriendo a abrazarlo, a que los salude, los cargue, les dé un beso en la frente. Y algunos de los discípulos que les dicen, niños, váyanse. Y el Señor le responde eso, ¿verdad? Acariciándolos, y no, de ellos es el reino. Y todavía los abraza más y los besa. Llega más fuerte a nuestro corazón. ¿Cuánto lo creen? No digo una revelación extra de lo que está narrándose ahí, no, la misma, pero una como película espiritual. Tal vez podríamos valorar más los hechos, tal vez nos llegarían más. De seguro la mayoría ya vio la película La Pasión de Cristo, y habla de algo bien cercano a lo que le sucedió, porque la palabra dice que recibió puñetazos, puntapiés, hablando de gente que sabía golpear de ese tiempo. Los latigazos eran como de bolas de acero a la mitad, tipo con gajos,
se clavan espalda y jalaban todavía. En esa película parece inflamado su rostro, roto, ensangrentado de una manera tremenda. Algo así era, por los puñetazos, los puntapiés, los latigazos. Caminó, se calcula, 3, 4 kilómetros con la cruz. Por ahí alguien le ayudó. Lo de las 3 caídas es pura tradición no bíblica, no viene ahí. Pero sí sé que alguien le ayudó. Entonces, de alguna manera, necesitamos visualizar espiritualmente a veces, para que no quede como una lectura muy normal, muy natural. En el seminario, cuando hacíamos algunas tareas, los maestros, la mayoría me decía, estás mal, porque la respuesta de 3 renglones, a veces que yo la hacía de 3 hojas, ¿no? O sea, yo solamente contéstame lo que enseño, las respuestas cortas. O sea, es que tú espiritualizas todo. Y yo le ponía la respuesta y lo que sentía, y me ponían 6. Me ponían 7. Aun cuando contestaba lo de ellos, más lo mío. Pero yo no podía impedirlo, porque yo escribía en base a lo que sentía en mi corazón y en base a lo que yo captaba de las tareas de las diferentes materias, y que obvio todas hablan de Dios, ¿no? Y en ocasiones contesté lo que ellos querían y me pusieron 10. Pues dije, yo no puedo más obedecer a un maestro humano que al maestro de maestros. Y lo seguí haciendo. Decíamos ayer que un verdadero maestro es aquel que enseña, independientemente de su preparación, que tiene como persona la preparación de lo que va a enseñar. Un verdadero maestro es en base a lo que ha vivido, lo que ha experimentado, para que la enseñanza sea en base a la vivencia, al llamamiento, a la preparación, conocimiento bíblico, a la preparación de su enseñanza. Amén. Y que un verdadero maestro es aquel que enseña lo que vive. Si no, es pura hipocresía, pura falsedad y pura mentira. Y pónganse a orar, hermanos, si no oran. Y por eso el Señor hace la obra. Por el que está predicando no ora. Jeje. Ese es un mal maestro. Y es mentiroso. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando o no? Porque los padres somos maestros, no solo los pastores. El hermano mayor en sí es hasta un maestro. La esposa debe ser un maestro. La esposa permitirlo. Y por ahí hay muchas líneas y muchos indicadores, ¿no? El Señor, yo me metí así. Hay un libro hebreo muy bonito llamado de un personaje, Larizal, y yo leía de su vida. Es una vida preciosísima, un siervo del Eterno que veía a la persona y ya sabía, tú tienes esto, te pasó esto, y les decía su biografía, ¿no? Y se va uno enamorando de este siervo en el buen sentido de la expresión de la palabra. Quisiera ser como el Larizal. Pero es por la narración que tiene acerca de este personaje. Cuando yo empiezo a aplicar mi narración, visualización espiritual en la vida del Señor Yeshua, a los 10 minutos ya estaba llorando.
Me sentía que estaba en esos tiempos, no exactamente con mi túnica y todo, ¿no? Pero yo me sentía que estaba ahí con la muchedumbre, cuando escuchaba que venía. Y la gente, ahí viene el Mesías. Y va a pasar por aquí. Y unos antes de que llegara lloraban. Y antes de que llegara ya empezaban a clamar. Y empezaban su corazón a palpitar. Y empezaban a comentar. Y va a pasar. Y es bien humilde. Y no rechaza a nadie. Y voy a tener la oportunidad de verlo de cerca. Yo no recuerdo en qué tiempo y en qué año, en uno de las visitas de los papas, el que vino como 4 o 5 veces, yo no pude pasar por Río Churubusco, iba a pasar el Batimóvil, así le llamaban, ¿no? No, ese es el de Batman. Perdón si hay alguien católico. Ay, Papamóvil, Batimóvil, ya estoy hablando de Batman, de murciélago al Papa, ya no digo la diferencia, pero hay, como quiera que sea. Y antes de que pasé el Papamóvil, gente con cuadros, imágenes, ya estaba llorando. Y cuando pasa, porque el oficial me dijo, mire, en cuanto pase, 10 minutitos ya se abre esto. Digo, bueno, pues ya dejé el carro y me espero. Pero antes de que pasara, ya estaba el murmullo. Ya estaban con sus cuadros así. Y cuando pasa, y gente llorando. Una emoción. Luego el Papa, que siempre tuvo un rostro muy dulce, ¿no? Muy tierno, muy risueño, como hombre. Y yo me quedé así en esa experiencia, ¿verdad? Mi mente luego se trasladó. ¿Qué sería si yo viera al Señor Yeshua? ¿Qué pasa? Yo creo que me desmayo. Sí, la verdad. No hay más. Él, en esta semana última de Pascua, de Pesach, él hace lo que tenía que hacer: orar. Para entrar a Jerusalén tenía que llegar por el monte de los olivos, así llamado. Monte de los olivos, el olivo, el fruto es la aceituna, que se exprime y que es lo que suelta el aceite que se utiliza para candelabro, menorá. En un proceso era un tipo de tablas, otras de acero, y metían las aceitunas y las trituraban para que quedaran bien exprimidas. Aceite representa presencia del Espíritu Santo, amén. Así fue triturado el Señor en su cuerpo lancerado. La crucifixión nos lleva al derramamiento más adelante. Pascua nos lleva a Shavuot o Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y a la par era la celebración de la entrega de la Torá al pueblo en ese tiempo, 50 días después. Y 50 días después, en el tiempo del Señor, viene el derramamiento. Es la entrega de la palabra en el Shavuot o Pentecostés de Moisés, y aquí la entrega del Espíritu de la palabra en el tiempo de Yeshua HaMashiach. Amén. Pero él era un hombre de oración. Me hablaron de Radio Fórmula y participamos en un programa. Era el único, gracias a Dios, de ahí que tuve mucho tiempo de expresión. Pero me soltaron una pregunta: ¿por qué hay evangelios que hablan de que Jesús se casó con María Magdalena? Digo, mira, no es un evangelio apócrifo. Apócrifo es que no es reconocido ese escritor o la escritura como revelación divina. Los 4 evangelios son escogidos por Roma
no por ninguna iglesia o hombre evangélico o protestante, no, son como 20 y tantos llamados evangelios apócrifos que hablan del Señor. Los padres llamados así de la iglesia, como Josefo, por ejemplo, algunos escriben algunas líneas y hay un hombre por ahí que dicen que anda sanando, es todo, porque no se dedicaban exactamente a lo religioso, por decirlo así, a la historia de esos tiempos. Y hay menciones de él independientemente de estos 4 evangelios. Dice, ¿usted cree que se casó o no se casó? Le digo, mira, para que un hombre pueda llevar y llegar a un nivel espiritual tan alto como el Señor, él tenía que vencer la carne en todos sus aspectos, en todas sus satisfacciones, en todos sus deleites, en toda su vivencia. Por eso en mucho ayuno, meditaciones, vida de oración, de apartarse de lo que puede afectar a una persona que busca un crecimiento, evolución espiritual, de enojos, de iras, ego, soberbia, todo eso, obras de la carne, que dice Gálatas, que dice Corintios y todo eso. Es como si tú investigas a los hindúes, el mismo Gandhi, estos hombres del Tíbet, todos ellos en su línea, que por cierto el no es exclusivo de ellos. Desde el tiempo de Moisés había meditaciones, por ejemplo, del nombre de Yod-Hei-Vod-Hei, y ya era este tipo de tono grave que sale del alma. Hablo del tetragramatón que le fue dado a Moisés. Allá lo hacen con el Om, pero el tono y lo que sale en sí es el mismo tipo de tono. No se asuste por lo que estoy diciendo. Bueno, espero que no se asuste, ¿no? Sin más ni más, usted puede meditar lo nuevo con Om, pero sí con Yeshua. Estás solo, de rodillas, o hincado, concentrado, y si no, no lo haga. Ore normalito. Una cosa es meditar y otra es orar y otra es cantar. Amén. Hay quien ni ora, ni canta, ni medita, ni nomás critica. Siga criticando el que quiera criticar. La Biblia dice que el que critica será criticado, el que juzga será juzgado. Y en la misma medidita, mejor vamos a orar, ¿no? Y yo les decía, Yahshua el Señor no se podía casar por toda esta razón. No que la mujer sea mala, que el matrimonio sea malo, o que la mujer eche a perder al hombre. No, eso no pasa. O que el hombre eche a perder a la mujer. Tampoco. Cada quien se echa a perder como quiere, punto. Y cada quien es responsable de cómo y cuándo y con quién. Lo decía yo una vez, ¿no? Te falló tu mujer, te falló el hombre. No, yo escogí casarme y punto. La mujer escogió casarse y es culpable la mujer como lo es el hombre. Nadie le puso una pistola a nadie. Es que Dios me reveló. Falló la revelación. La persona puede cambiar adelante, pero bueno, es quien decide. Bueno, ahí tómalo como quiera. No va por ahí. Pero yo decía, en este sentido, el hombre no puede atender a una mujer con la problemática de atención, de tiempo, de preocupación, porque todo eso se genera en un matrimonio.
no como sufrimiento, como algo normal. En toda la vida espiritual de la persona, voy a orar y a meditar porque el Espíritu siento que me llama. Y la mujer le puede estar diciendo: ay, ya te vas y me dejas, estás platicando conmigo, ahí te vas con tu Dios, casi como la esposa de Job, ¿no? Maldice a tu Dios y muérete, y pues se está muriendo. Así, ¿para qué quiere enfrentar a Satán? Entonces, en ese ejemplo, entonces yo les comentaba eso. Por ese sensible hecho el Señor no podía casarse. Dos, la misión del Señor como humano no estaba en el programa o en el sketch casarse. En la voluntad del Padre, Él no venía a dar tiempo a una mujer, no. Él venía a enseñar, a ir de aquí para allá. Obvio, es muy difícil llevar a una mujer ahí. ¿Sí me estoy explicando? Ay, el pastor está contra las mujeres. Para nada. No, es la verdad, estoy hablando de algo aquí. Entonces, sí la asistían y la apoyaban. Digo, pero él venía a lo que venía, a cumplir la voluntad del Padre. Tres, proféticamente nunca habla de una boda, de un matrimonio, de una mujer en su vida. Habla de todo lo que él realizó, menos de una mujer. Y por ahí, de otro punto que se me pasa, digo, no, ahora ya entendemos. El Señor creó almas y después dio un cuerpo. El cuerpo es, dicen por ahí, nuestro estuche, nuestra cáscara, nuestro traje, nuestra vestidura. Pero realmente la vivencia que debe preocupar a nuestras vidas es cómo vivimos espiritualmente, cómo yo me muevo espiritualmente, cómo vive mi alma. Sabemos que el alma se alimenta de las cosas, obras y revelaciones y vivencia espiritual. El cuerpo se va a alimentar de todo: mundo, materialismo, ego, deleites, obras de la carne. Por eso dice que la obra de la carne no puede contra la obra del espíritu, chocan. Porque el cuerpo y la vivencia es una en la carne, pero la del espíritu, alma, es otra. El interés del cuerpo es uno, el del alma, espíritu humano, es otro. Amén. Y el Señor entra a Getsemaní, al huerto, al monte de los olivos, y ahí mismo en un lugar llamado huerto de los olivos, en un simbolismo o representación de que Él se tenía que preparar espiritualmente para entrar a Jerusalén, y de una manera física, el poder soportar lo que había de enfrentar en base a la preparación espiritual. Bien que físicamente era un hombre, como lo narran aquí, en apariencia delgado, pero con una fortaleza, resistencia única, y no musculoso, pero muy fuerte. Entonces, él, en medio de su salud, porque se considera que para lo que vivió, muchos les hubieran dado un infarto del corazón cerebral y hubiesen quedado en el camino simplemente. Era un hombre fuerte físicamente, pero lo que él iba a enfrentar no era suficiente ser fuerte en el cuerpo. Necesitaba una preparación especial, una preparación hablando espiritualmente adecuada, no para la cruz, sino desde que nace. Por eso es que fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Hasta que sigue su vivencia. Pero esto no era para él, también es para nosotros. No vamos a ir a la cruz. Por muchos enfrentamientos se pierden porque se hacen en la carne. Ni siquiera se ora. Ni siquiera se consulta al rey. Ni siquiera pensamos en un texto de la Biblia a ver si sí o si no. Es mi determinación, es mi decisión, lo digo yo, se hace así y así lo hago y así me voy. Así estaba Nicodemo, conocía de las Escrituras, pero no tenía la revelación, la vivencia y presencia del Espíritu Santo. Por eso le dijo: es necesario que nazcas del Espíritu, de agua, de la palabra.
pero es necesario que también nazcas de nuevo, que nazcas del Espíritu, para que puedas vislumbrar, ver el reino de Dios. Y luego la segunda dice, para que puedas entrar, ver y entrar. Nuestra vida entonces tiene que ser en una vivencia espiritual, en esa búsqueda por los medios, prácticas, formas que Él enseña, buscar la presencia, buscar la unción, ir y tratar de ubicarnos en el lugar donde nos va moviendo el Espíritu Santo. Amén. Él basa parte de su preparación, porque Él es desde que inicia. En esta última semana, en base a la oración, van con los discípulos. El Evangelio de Lucas, es el Evangelio puesto en orden. Si lee Lucas, Lucas le escribe a un hombre llamado Gallo. Dice, es sentido poner en orden todos los sucesos del Señor Yeshua. Y es el que cronológicamente y supuestamente pone en orden. Mateo, Marcos, Juan disparan un poquito de aquí y de allá de algo que sucedió y sucedió acá, y otro lo pone por allá y por ahí va, ¿no? Todo tiene valor. Pero Lucas lo pone cronológicamente. Sin embargo, hay cosas que él no logra saber y el otro sí, por eso los unimos. Son 3 momentos de oración en el Monte de los Olivos. Venían con los discípulos. Los discípulos venían de 2 experiencias fuertes. El endemoniado gadareno que estaba en el panteón encadenado, tremendo, y a todo el mundo daba gritos en el panteón. Vivió en esa experiencia, ¿no?, de una posesión como pocas veces se puedan ver, al grado que rompía las cadenas, dice ahí. Y vieron la liberación. Y luego les tocó la experiencia de ir por el agua, el mar, se están hundiendo y las aguas ahí acelerándose, y la libraron. Y llegan cansados con él al Monte de los Olivos. Llegan fatigados. Por eso cuando uno duerme la carne, el cuerpo descansa, y de acuerdo a nuestro trabajo espiritual de día, es cuando el alma de noche se contacta o tiene una adecuada relación con la presencia del Eterno, aunque nosotros no lo sepamos o no nos demos cuenta. Amén. Hay quien sí llega a salir y se da cuenta que salió su alma. Pero en este sentido son 3 oraciones, 3 momentos de oración. En su naturaleza humana, el Señor, obvio que está estresado, todo lo que le gritaron, ya hablando físicamente, todo lo que le hicieron, todo como se burlaban de él en este sentido. Él sabía lo que iba a enfrentar. En Mateo dice, oren, y pide que lo apoyen en oración. Intercedan por mí, por lo que yo voy a enfrentar, para que no entren en tentación. ¿De qué? Tentación significa el que es sometido a prueba. Amén. O por su propio deseo, concupiscencia, deseo de pegar, soy tentado por mí mismo. La tentación que llega directa, sola, o la tentación, el que es sometido a prueba, a ver de qué estás hecho, de qué estoy hecho. Apóyenme. Mi alma está triste hasta la muerte. Aquí se habla del derramamiento de su alma. Está hasta la muerte, se está derramando de tristeza. Es el derramamiento de su cuerpo, la sangre. Es el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Shavuot. ¿Cuántos decimos amén? 3 derramamientos. Pero dice, mi alma se está derramando hasta la muerte. Velen conmigo, apóyenme. Ya desde ahí se empieza a manifestar una indiferencia, un espíritu de traición.
Porque el que es amigo está en todo con el amigo. No se puede llamar amigo a alguien si no se hablan diario, se ven a cada momento, hablan sus intimidades, se identifican, se cuentan sus dolores y salen seguido. Creo que ese es un amigo, ¿verdad? Y duran toda la vida, años, y en las buenas y en las malas. Tal vez mucha gente no sabe ni lo que es un amigo o una amiga. Ayer vino un amigo mío que tenía como 20 años que no lo veía. Se fue a provincia. Pero cuando estaba aquí siempre pasaba y me buscaba y me saludaba. Dice: tú eres pastor, yo soy guadalupano, pero no dejas de ser mi amigo. Y no me olvido de cómo eras conmigo. Digo, ni yo me olvido de cómo tú eras conmigo. Yo me acuerdo que un día tú me conseguiste trabajo. Y cuando yo estaba arriba, yo fui el que te subí y ahora yo te di la mano a ti. ¿Se me está explicando? Y de alguna manera, ahí estábamos recordando muchas cosas, casi llorábamos, ¿no? Ese es un amigo. El amigo de todos es Yeshua. Entonces él dice: ayúdenme, apóyenme, son mis amigos. Él dijo: no les voy a llamar siervos, sino amigos. Y un espíritu de indiferencia, de cobardía, de miedo, pero de cansancio. Hermano, el equipo Santos, cuando ganó el campeonato nacional de fútbol, Monarcas, creo les dicen, Santos, algo así, de la comarca lagunera, a mí me llamó, Santos, ¿no? Me llamó la atención porque ellos tenían un eslogan, decía: un guerrero nunca muere. Y en los vestidores se habla mucho, ¿no? Y el entrenador habla fuerte, ¿eh? Y cobardes parecen niñas, y échenle ganas, y con groserías, y tratan de motivar al jugador, como a los boxeadores que están todos acá. Dice: estás ganando, más te faltan 5 rounds. Dice: ¿qué pasó el tren? Y tú puedes, y estás más fuerte, y tratan de levantarlo, animarlo, ¿no? Va a triunfar el que está dispuesto y el que siempre va a dar más allá de sus fuerzas. No el conformista, no el medroso, no el que se conforma. Ya llegué aquí, ya la hice, ya alcancé. No, la iglesia de Corinto dice que dio más allá de sus fuerzas, estando en una suma pobreza y en grandes pruebas. Y dijo: yo colaboramos, ¿cómo si están así y así? Y dice que dieron más allá de sus fuerzas. La mujer que da las 5 monedas igual dio todo lo que tenía. Amén. Pero ellos se cansaron, estaban agotados. Dice el paralelismo en Mateo: se postró, estaba orando, les dijo: velad conmigo. Estaba en el derramamiento del alma. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En su naturaleza humana estaba él pidiendo. Tengo que enfrentarlo. Puedo enfrentarlo no diciendo exactamente, ni siquiera sabía si había otra manera, pero en ese momento, en su naturaleza humana, él está como un humano, sufriendo, viendo que lo que va a enfrentar es difícil. En la segunda oración dice que agonaba, que estaba en agonía y que oraba más intensamente, al momento que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Eso se llama hematidrosis. Cuando se me olvida el nombrecito del cabello, capilares, vasos, es tanta la tensión, es tanto lo que la persona está sufriendo que se llegan a abrir y llegan a sangrar. Aquí dice grandes gotas de sangre que caían a tierra. Estamos entendiendo su entrega. Dice: estaba orando intensamente,
¿Qué tipo de oración a nivel humano y a la par espiritual está realizando que se abren los vasos capilares y empiezan a sangrar hasta caer en la tierra? Grandes gotas, no un sudorcito, no, grandes gotas de sangre. La sangre de Yeshua tiene poder. Los demonios arcotes que dominan en el cerebro y gobiernan a la gente en los pensamientos. Por ahí muchos, aún creyentes, están siendo dominados por la soberbia, el ego, la vanidad, la presunción, la envidia, la necedad y todo eso que se maneja. El hecho es que el ensangrentado de su cuerpo también representa una manifestación de limpieza y de poder en contra de los demonios. Como judío fue circuncidado de acuerdo a la ley de Moisés, dice que después de su circuncisión, pero como hombre, para todas las naciones y razas, fue circuncidado de cuerpo completo. Cuando decimos amén. Porque cada parte de su cuerpo ensangrentado representa un poder. Como decíamos, contra los arcontes, demonios, gobernadores, según la palabra griega arconte. Entonces, este sudor ya desde ahí le está manifestando un poder de su sangre, un sufrimiento como humano y un estrés, ¿verdad? Más allá de lo entendible. Y dice que vuelve a verlos y que estaban durmiendo en la tierra y les dice: no pueden velar conmigo ni una hora. Y es la única parte en toda la Biblia en donde menciona un tiempo para la oración, una hora. Una hora que se nos va viendo fútbol, el box, la novela, la película. Una hora que se va fácilmente en el chismógrafo del diablo. Porque luego nada más están chismeando ahí. No hablo todos quienes lo hacen. No, se están en una situación de... Todavía en el Facebook, algo así. WhatsApp, Facebook. Llegan a poner cada tontería que uno dice: ¿qué necesidad tienen de valorarse y sentirse dignos como personas? Llegan a poner cada cosa que hace la persona, que ahí se ve inmediatamente, ¿no? Bien usado el aparatito, es una super bendición. Amén. Pero por ahí mueve. Una hora no se puede ni siquiera orar cuando se pierde de una manera triste, cuando se pierde sin ningún valor, cuando se pierde sin ninguna edificación, cuando se pierde sin algo que sirva para nuestra vida y nuestra alma espiritual. Pero podemos presumir de nuestra creencia, de nuestro mesianismo, cristianismo, como usted se sienta. Si no pueden velar conmigo ni una hora. Más bien, yo creo que sería la frase de la segunda oración: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pues que la beban ellos, ¿no? No podrá pasar esta copa sobre mis discípulos. Diría yo ahí la oración aplicable a nuestras vidas. No podremos beber la copa de la oración con Él. Ya no vamos a interceder por Él, ni vivimos esa etapa de nuestras vidas. Pero el estar en su presencia, no hay más dulzura, no hay más momento tan precioso, tan grande, tan maravilloso como el estar en su presencia y estar platicando con Él por medio de la oración y estar conectado con Él por medio de nuestro Espíritu, con su Espíritu Santo, por medio de la adoración, la alabanza, la meditación, la lectura de la palabra. ¿Cuántos decimos amén? Aunque sea una hora. La tercera oración, la iglesia nos haya durmiendo otra vez. 3 estados de los discípulos durmiendo. 3 peticiones a los discípulos: apóyenme, velad conmigo, intercedan. 3 estados del Señor: mi alma está agonizando. La sangre que les cubre de la
de la cabeza. Bien triste él. 3 peticiones al Padre. El número 3 se está repitiendo mucho, ¿no? La última les dice, miren, yo entiendo, la carne es débil. Yo sé que están cansados. Yo sé que no pueden. Pero el Espíritu está dispuesto. Y cuando el Espíritu está dispuesto, va a fortalecer a la carne, al cuerpo. Amén. Y va a fortalecer la mente. Y va a fortalecer todo nuestro ser. Y vamos a tener la capacidad de seguir en su obra por la fuerza que del Espíritu. Aleluya. El cansancio es normal, natural en cualquiera de nosotros. Yo siempre he recomendado que orar de rodillas. El Espíritu lo va a postrar o lo va a tirar, déjeselo a Él. Si ora usted postrado, pues qué bueno. Se va a cansar, se va hasta dormir hincado, y cuando reacciona pasó 2 horas o 2 y media, está todo checo así y todo adolorido. O de repente empieza a agarrar una fuerza que ni se imagina. Amén. Y el Espíritu, por medio de la oración, fortalece el alma y el alma al cuerpo, y el cuerpo puede hacer la obra del Eterno y no la obra del mundo, a no caer en tentación. ¿Cuántos decimos amén? Por eso les dijo, están en tentación, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Tu hombre interior, tu mujer interior quiere de la presencia. Dice que los discípulos estaban tristes y sus ojos estaban cargados de sueño. Hemos de entender de un sueño espiritual, de un sueño que lee la Biblia y empieza a bostezar y ya no puede leerla porque le está ganando el sueño. De un sueño espiritual que se lee la Biblia y no le entiende. De un sueño espiritual que leyó 2 versículos y ya se aburrió. De un sueño espiritual que ni la lee a veces, no, pero si viene y quiere liberación, si viene y quiere que le oren, si viene y quiere que intercedan, pero usted no hace nada o no hacemos a veces nada por una vida espiritual. Por eso dice un tiempo, 1 hora diaria. Me levanto temprano, trabajo todo el día, llego a casa cansado. Bueno, entonces tome 20 minutos en la mañana, 20 minutos en mediodía, tarde, 20 minutos en la noche. Fraccione la hora, pero mínimo 1 hora diario. El Espíritu le va a hacer espacio, el Espíritu va a mover todo. Amén. Para que usted pueda velar con Él, para que podamos arrodillarnos con Él, para que podamos orar con Él, para que en medio del cansancio Él nos fortalezca, aleluya, para que podamos tener esas visiones, esas revelaciones de su vida, de su presencia, y entonces vamos a decir, logré estar en el monte de Getsemaní, ahí donde fluye el aceite, ahí donde está la presencia del Espíritu Santo. Yo termino con un testimonio. Cuando el Señor nos llama, como todos en nuestra luna de miel, ya el trabajo, yo ya no sentía nada de satisfacción. Iba a jugar, entrenaba, ya no. Y empecé a predicarle a mis amigos. Tenía como 4 casas diferentes, sin doctrina, sin iglesia, sin pastor. Y yo les predicaba lo que entendía de la Biblia. Entonces, después me preguntaban, terminamos 2, 3 de la mañana diario y llegaba tarde al trabajo. Y ya el de personal me la sentenció y me traía ganas. Dice, un retardo más es lo que necesito y te bajo de nivel.
Y ese día, perdón, yo entraba a las 7 de la mañana, estaba como jefe de control de calidad en esa empresa. Y aún así en ese tiempo había tarjeta, porque hay trabajos donde el personal no necesita checar. Y yo entraba a 7 de la mañana porque eran los turnos tipo obreros, 7 a 3, 3 a 11, 11, 7 de la mañana toda la noche. Entraba a 7 de la mañana, era 8:30. Y yo iba apenas para el trabajo, dije, Señor, 1:30. Y diciéndole, cambia el rojo en verde y no sé qué, ¿no? Y llego al trabajo y está el reloj checador, está la tarjeta. Y ya ni llegué corriendo, ¿no? Porque dije, no, pues, y agarro mi tarjeta y veo el reloj, 6:30 de la mañana. 6:30. Yo tengo las 9, 2 horas. Bueno, 3, 2 horas. Y que la meto y la saco, 6:30. Y me dice el de personal de lejos, ahora sí, así ya te corté la cabeza. Y llega otro corriendo conmigo y la mete, 8:30. A ver tu tarjeta, 8:30. Y la mía, 6:30. Y llega el de personal, dice, los dos, ahorita de una vez hago el reporte. Le digo, pues no, será él. Es que tú llegaste tarde. Le digo, mi tarjeta dice 6:30. ¿Y cómo lo hiciste? Y veía el reloj y veía mi tarjeta y veía el reloj y veía la tarjeta de él. Le digo, es que hay uno muy grande que mueve el reloj, que mueve los tiempos, que mueve el trabajo, que mueve a los jefes, que mueve todo lo que él tenga que mover. Cuando nosotros, hablo todos, nos dediquemos a la obra y que en medio del cansancio le demos, aunque sea 1 hora. Es bíblico. Vayamos al monte de Getsemaní a su presencia, postrémonos, humillémonos y empecemos a tener esa relación con Él para participar de su presencia y poder gozar de un crecimiento espiritual y de un paralelismo a lo de la Escritura, de cómo Él quiere que seamos como Él, como el Maestro. Amén. Aleluya. Repita conmigo la oración. Padre, te damos las gracias por la enseñanza de nuestro Señor Yeshua para nuestras vidas. Perdónanos porque no hemos orado el tiempo adecuado mínimo y por todas nuestras fallas, y da fuerza a nuestra alma, a mi espíritu, a mi cuerpo, pueda yo iniciar esta relación con tu presencia por medio de la oración. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En Yeshua Adonai. Amén. Amén, amén, amén.